Buenos días, chicos. Por favor, ¿me pueden indicar si me escuchan y ven pantalla? Chicos, ¿me escuchan? Por favor, escriban o alguien que active el micrófono. Sí se la escucha, profe. Vale, gracias, Jacqueline. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con el tema, pues, de la clase pasada y, pues, relacionado al que vamos a ver hoy. Como les mencioné, un ecosistema está conformado por dos factores importantes, el biotipo y la biocenosis, que el biotipo se conoce también como los factores abióticos y la biocenosis como los factores bióticos. ¿Sí? Ya habíamos hablado que los factores abióticos, perdón, son los factores que no tienen vida, como la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, salinidad, agua, nutrientes, etcétera, etcétera. Y los factores bióticos son todos los organismos vivos que están dentro del ecosistema que estemos hablando. Y con estos organismos vivos se presentan diferentes niveles tróficos, que ya vimos los tipos de consumidores, ¿cierto? Hablando de los productores, consumidores, descomponedores y pues todos los niveles que hay dentro de ellos, ¿cierto? Entonces, me disculpan chicos que ya de tanto hablar se me está yendo la voz. Vamos a hablar hoy específicamente de los factores abióticos. Vamos a hablar de cómo se sustenta la vida en la Tierra a partir de los diferentes factores abióticos que ya les he mencionado así por encimita y hoy vamos a ahondar en cuáles son los factores abióticos que influencian la vida en la Tierra y además de los ciclos biogeoquímicos, que pues son importantes para que todos nosotros podamos sobrevivir. Bueno, básicamente, pues como ustedes ya se podrán dar cuenta, la Tierra es un sistema, recuerden teoría de sistemas, dinámico, es decir, que mantiene en constante cambio, mantiene en constante movimiento, constante cambio de las diferentes variables que influencian nuestro planeta Tierra. Y pues este cambio, este sistema dinámico va a estar influenciado por varios factores abióticos que pues van a desempeñar un papel sumamente esencial para que todos los seres vivos podamos sobrevivir o supervivir dentro de la Tierra, dentro del ecosistema en el cual estamos habitando. Estos factores abióticos, hablándolo a gran escala, tenemos la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la litosfera, ¿sí? Recordemos que vimos todos estos términos la clase pasada, a excepción de este, ¿sí? ¿Quién me quiere decir qué es la litosfera? ¿Nadie? ¿Nadie me quiere decir qué es la litosfera? Bueno, chicos, verán, tienen que ir estudiando porque ya saben que se están aproximando parciales. La litosfera, pues, es toda la capa de tierra emergida sobre los océanos, es decir, toda la tierra continental que tenemos en nuestro planeta Tierra. La atmósfera, pues, es toda la capa gaseosa que nos está rodeando, el oxígeno que respiramos, todos estos gases que componen la atmósfera, que ya ahorita veremos cuáles serán, ¿sí? La hidrosfera, pues todos los cuerpos de agua, ya les había mencionado tanto el agua salada como el agua dulce, ¿cierto? Que tenemos dentro de nuestra Tierra. Y la geósfera, que vienen a ser todas las capas de la Tierra, pero internas. En este caso, la geósfera ya no va a incluir ni la litosfera, ni la hidrosfera, ni la atmósfera. Es decir, la geósfera está todo lo que está por dentro de la litosfera o rodeado por la litosfera. ¿Sí? Bueno, continuando, procederemos a hablar sobre la atmósfera. Y ya bien sabemos que la atmósfera, o por los que vieron climatología conmigo, saben que la atmósfera influencia en gran parte al clima, o es la parte más fundamental
para que se dé ciertos climas en ciertos lugares, ¿sí? Y pues como ya les había mencionado, la atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea todo nuestro planeta, es decir, tenemos nuestro planeta redondito, ¿sí? Y tenemos diferentes capas de, de nuestra atmósfera, en la cual pues se ven diferenciadas por la distancia de la, digamos, del punto cero de la Tierra, es decir, desde el nivel del mar, hasta la capa más externa. ¿Qué tan lejos están desde el nivel del mar cada una de estas capas? ¿Sí? Además que pues va cambiando su composición de gases, ¿sí? Y pues su color. Vean que acá es mucho más clarita y acá más lejos es mucho más oscura y esto pues varía por la presencia del ozono. Bueno, como primera capa tenemos la troposfera, que es la que se encuentra entre los 0 y los 10 kilómetros de altura. Esta troposfera va a ser la capa por donde llegan a volar los aviones comerciales, ¿sí? Tal vez llegan un poquito a la estratosfera, ¿sí? Pero en general los aviones comerciales vuelan acá en la troposfera y pues es donde nosotros estamos habitando, donde todos los seres vivos estamos habitando. Continuamos con la estratosfera, en la cual, cuéntenme, Jessica, dime. Pues chicos, eso ya es la cuestión del internet de cada uno de ustedes y hasta de pronto la de mi internet. Entonces, pues yo estoy tratando de hablar pasito y pues ya de todas maneras ustedes ya saben que les quedan los videos en Moodle, se pueden volver a remitir a ellos. Bueno, entonces continuamos con la estratosfera, ¿sí? En la cual pues tenemos, van desde los 10 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altura. ¿Sí? En esta capa, pues por lo general vuelan todos estos aviones de guerra, ¿sí? Todos estos aviones que vuelan muy rápido, que se ven así en general en las películas como estadounidenses. En esta capa es donde vuelan estos aviones. Tenemos la mesósfera que va de los 50 a los 80 kilómetros de altura. En esta, pues es importante mencionar que encontramos la capa de ozono. Bien es sabido, o ya les he mencionado a los que vieron climatología conmigo, que el ozono es la capa que nos recubre, que nos protege de los rayos solares, es decir, que reflecta o refleja, perdón, refracta o refleja los rayos UV que provienen del sol, ¿sí? Es conocido que estos rayos UV lo que sucede con ellos es que generan alteraciones en el ADN del lugar del organismo al que llegan, causándonos en nosotros hasta cáncer de piel, ¿sí? Bueno, continuando, pues tenemos de los 80 kilómetros a los 500 kilómetros, ¿sí? Que en esta capa es la más grande, la más extensa, básicamente, y tenemos la termósfera, ¿sí? Y por último tenemos la exósfera, que pues ya es la última capa, las partes más externas de la Tierra, de donde ya se puede salir al espacio, de donde ya se pierde la gravedad y se puede, pues se pueden hacer todas estas expediciones de la NASA y todo este cuento de la investigación científica en el universo. Bueno, es importante mencionarles que en toda nuestra atmósfera tenemos diferentes gases, gran cantidad de gases, pero los más importantes, ¿sí? Los más, y los que existen en mayor cantidad son el nitrógeno molecular, que se encuentra en un 78%, el oxígeno molecular, que se encuentra en un 20%, y el argón, que se encuentra en un 0,9%. Además, es importante mencionar que tenemos dióxido de carbono disponible en la atmósfera, de lo cual la bibliografía, pues desde hace muchos tiempos, reporta que este valor es de 0,033%. Este era un valor inicial del dióxido de carbono, ¿sí?
de los primeros, la disposición de dióxido de carbono cuando ya estaba asentada la vida en la Tierra, cuando estaban sucediendo todos estos procesos de la Pangea, deriva continental, existía este porcentaje de dióxido de carbono. Hoy en día es claro que este porcentaje va a ser mucho más alto por toda la cuestión del calentamiento global y por toda la cuestión del aumento de gases, emisión de gases, de todas las actividades humanas que se generan hoy en día, las fábricas, los carros, el cigarrillo, todas estas actividades que generan gran cantidad de humo, contaminación y por lo tanto generan la disposición de dióxido de carbono, alta disposición de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Además de que la deforestación está causando que la ausencia de plantas, bien vimos la clase pasada que las plantas absorben dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, la ausencia de plantas no están disminuyendo la recolección de este dióxido de carbono, lo cual está haciendo que en la atmósfera se esté acumulando gran cantidad de dióxido de carbono. Lo que sucede es que acá, más o menos por la mesósfera, se acumula esa capa de smog, que yo supongo que ustedes han visto en noticias, cuando muestran Bogotá y se ve Bogotá como en una vista panorámica y se ve como esa capita grisácea. Ese es el smog generado por el dióxido de carbono. Y ese smog lo que origina es que se dé un efecto invernadero dentro de nuestro planeta Tierra. Yo supongo que ustedes han ido a un invernadero y sienten cuando entran que se siente más calientico, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Se pone una capa de smog, entran los rayos solares y estos pues van a ser reflejados, ¿sí? Cuando son reflejados, estos rayos solares no pueden salir por esa capa de smog, no pueden salir otra vez al universo o al espacio exterior. Y por lo tanto, entonces rebotan acá con esa capa de smog, rebotan acá y siguen así. No tienen por dónde salir esos rayos. Por lo tanto, el clima del planeta Tierra está aumentando en temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la contaminación en cuanto a dióxido de carbono y el por qué la atmósfera regula nuestro clima. Además, de que viene sabido que a mayor altura, menor temperatura. Por lo tanto, entre más alto, eh, más alto lleguemos, va a haber mucha menor temperatura, ¿cierto? Además que la presión atmosférica va a cambiar. A mayor altura, menor presión atmosférica, a menor altura, mayor presión atmosférica. Los que vieron climatología conmigo, eso lo deben tener clarísimo. Profe, Dime. buenos días. Buenos días. Por ejemplo, ¿no hay algún tipo de, como de sanción o alguna cosa para que, por ejemplo, Estados Unidos en comparación de Colombia produce muchísimo más Ujú. dióxido de carbono? ¿Hay alguna forma de que regulen o todo el mundo puede hacer pues lo que... Pues, a ver, de hecho yo estoy viendo legislación ambiental con los chicos de primer semestre y eso depende. Han habido varios acuerdos mundiales que son el acuerdo de la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río de Janeiro y la Declaración de Cartagena, que han sido varias reuniones internacionales que, en las cuales se ha establecido el cuidado del medio ambiente. En general, en esas reuniones, Estados Unidos no participa, ¿sí? Y lo que sucede es que al no participar, pues no se acoge a lo que queda, a lo que se establece mundialmente, ¿sí? Entonces, como no se acoge ni firma, ¿sí? El país no está firmando para acogerse a estos tratados ambientales, entonces no está obligado a cumplir digamos, esta legislación ambiental mundial, ¿sí? Entonces, por eso es que Estados Unidos, pues, se libra de todas estas cuestiones ambientales. Además de que justifican que ese tal cambio climático no existe, ¿sí? Entonces, pues es básicamente eso. Estados Unidos no se ha acogido a todos estos acuerdos internacionales y por lo tanto puede contaminar todo lo que quiera. ¿Sí te queda claro? Profe, lo que pasa es que Estados Unidos y Ajá. China, que son las potencias en cuanto a contaminación por la mayor cantidad de fábricas que poseen,
ellos no van prácticamente a estos, lo que usted decía, debido a que son Las declaraciones. sí, sí, profesor, son los mayores contaminantes. Entonces, prefieren pagar las multas que, o, o prácticamente prefieren hacer sus propias reglas o sus Ujú, propias leyes, cambiarlas ellos, porque la mayor contaminación que ellos poseen es más fácil. Ellos dicen que es más fácil cambiar las leyes ujú. que cambiar la contaminación que ellos poseen directamente. Entonces, por eso ellos no prefieren ir a esto y hacer las cosas por sí solos. Ujú, sí, sí, tienes mucha razón. De hecho, la economía del país se basa mucho en una economía extractivista, sí, de extracción de recursos naturales y de producción de muchas fábricas y todo esto. Y pues la economía de ellos se vería afectada si dejan de hacer todas estas actividades, bien lo decía Esteban. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, como pues empezar a cuidar al ambiente le implica pérdidas económicas, por ello Estados Unidos no se acoge a todas estas declaraciones y todos estos acuerdos de tipo mundial o de tipo internacional. Entonces, eso es lo que sucede. Que de pronto en algún momento se pueda dar que se pueda interponer alguna denuncia mediante la ONU y todo eso, pero pues es muy difícil porque pues bien sabemos que Estados Unidos es de los países que más manda y pues es muy complicado, ¿sí? Pero bueno, fue Joana la que me preguntó, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, estoy Joana y Esteban. Bueno, continuando, pues hablamos lo que yo les mencionaba, la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué sucede con la presión atmosférica de nuestro planeta? ¿Sí? Esa presión atmosférica va a influenciar lo que es el ciclo del agua. Acá les indico que cuando la presión del agua supera el valor de 760 milímetros de mercurio, es decir, el valor de una atmósfera, va a hervir, ¿sí? O se va a convertir en vapor a 100 grados centígrados. Es decir, que el valor de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera va a ser un valor a una altura de 0 metros de altura, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, cuando ustedes estén en el mar o ya hayan ido al mar en ese momento, han tenido una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. A medida que se va subiendo en la montaña o en la altura del planeta, se va disminuyendo esta presión. ¿Por qué? Porque la columna de agua, la columna de presión, perdón, va a disminuir. Entonces, digamos, ustedes acá están en el mar, a orillas del mar y tenemos esta montaña y se van a venir para Sibundoy, que acá estén por acá en, no sé, en Tumaco, pongamos. Acá, digamos, al borde del océano, ¿sí? Entonces ustedes van a estar a una presión atmosférica de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esto dado porque tienen toda una columna de presión que ejerce la gravedad, mientras que acá, digamos en Sibundoy, pongamos que ustedes están acá en Sibundoy, esa columna de presión va a disminuir, ¿sí? Por lo tanto, la evaporación del agua va a ser muy diferente acá a nivel del mar que por acá en la punta de la montaña, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han escuchado que el agua acá en el valle de Sibundoy hierve más o menos a unos 92, 95 grados centígrados, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. A nivel del mar, si en una parte fría, no entiendo, es más rápido. Bueno, Profe, sí, dime, y en las zonas volcánicas, que si se siente frío. no, o sea, la presión, lo que usted dice, ¿no afecta el agua? Pues en las regiones volcánicas lo mismo. No sé si tú has visto que la gente hace como estas expediciones y suben a estos volcanes y es un frío terrible, ¿sí? Pero digamos, de alguna manera se compensa el frío, dado que pues ese suelo es calientico, ¿sí? Y son zonas muy áridas, pero sí, digamos, en las zonas volcánicas
también viene a suceder lo mismo sin tener en cuenta esto que sucede en el volcán. Sí, seguramente de pronto de alguna manera el volcán, la temperatura del volcán influirá o hará un poco más lento el proceso de que el agua se evapore, pero viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, que a 0 metros sobre el nivel del mar va a hervir el agua a 100 grados centígrados, es decir, se va a demorar un poquito más en hervir. Mientras que en lugares altos, pues va a ser, el agua va a hervir a una temperatura menor porque pues la presión va a influir en esto, ¿sí? El agua, la columna de presión va a ser menor, la presión ejercida sobre esa agua va a ser menor y por lo tanto va a hervir, como les digo acá en el Valle de Sibundoy, más o menos a unos 92, 95 grados centígrados, ¿sí? Y Es pues decir, que es decir, que el punto de ebullición depende de la presión. sí, el punto de Ah, ebullición ok. depende de la presión, porque va a influir en, como les digo yo, en la distribución molecular. Sí, es como ustedes pensar en una olla a presión, ¿sí? Las moléculas en una olla a presión van a estar más compactadas, ¿cierto? Y pues van a necesitar salir, pues para que esta olla no estalle. ¿Sí es claro para ti? Bueno. Entonces, pues necesitamos que esto suceda o tener muy en cuenta esto para que el agua líquida se convierta en vapor. Ya sabemos que acá se convierte en vapor a 100 grados centígrados, en Sibundoy a unos 92, 95 grados centígrados, ¿sí? Cuando el agua pues se convierte en vapor, va a ascender y va a formar las nubes, ¿sí? Esto pues debido a que la densidad del agua va a ser menor, va a estar en un estado gaseoso y pues siempre tiende a subir. Ya ustedes ven que cuando ponen a calentar el café o a hervir el agua, el humo empieza a subir, que es ese vapor de agua. Y pues esto sucede cuando las moléculas de vapor se exponen a bajas temperaturas, baja su presión, ¿sí? Entonces, lo que les decía, a mayor altura, menor temperatura. Y pues al subir el agua a la atmósfera, ¿cierto? Va a disminuir su presión, sí, va a disminuir la temperatura y también va a disminuir su presión. Lo que les digo, va subiendo y la presión va a disminuir, ¿sí? Y esto ocasiona que pase de estado gaseoso a estado sólido, ¿sí? O a estado líquido, cayendo en forma de nieve, granizo o lluvia, ¿sí? Esto es importantísimo, todas estas cuestiones químicas y físicas, se puede decir, influyen mucho en lo que es el ciclo del agua. Y es importante mencionar que el ciclo del agua es sumamente importante, pues, para el sustento de la vida en la Tierra. Bueno, entonces ahora sí, ya que les hablé de qué es lo que sucede físicamente en cuanto a los cambios químicos, físicos del agua, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la hidrosfera. La hidrosfera, como ya les he mencionado, es la capa la capa de agua, tanto de agua salada como de agua dulce, ¿sí? Entonces, lo que pues les puedo comentar es que pues la hidrosfera va a estar compuesta pues por todos los cuerpos de agua, tanto agua salada como agua dulce, como agua líquida y agua congelada, ¿sí? Y pues esto va a componer todos los cuerpos de agua, como los océanos, los mares, los ríos, los lagos, humedales, incluida pues toda el agua subterránea, ¿sí? Es importante mencionarle que los océanos tienen el 97% de agua, es decir, que toda el agua salada está en un 97%, ¿sí? Mientras que el agua dulce únicamente es el 3% de toda la disponibilidad de agua en nuestro planeta Tierra. Por eso es que tanto se recalca y se habla del cuidado del cuidado del agua, pues para que no se acabe porque es muy poca el agua dulce. Y pues no sé, que yo sepa, la verdad tengo entendido que no hay algún proceso eficaz que pueda hacer que el agua del mar se pueda convertir a agua potable. No sé si estoy mal, si alguno de ustedes tiene el dato, me corregirá, ¿sí? Entonces, hablando de este 3%, tenemos Y varios. hay un método, profe, para, para, para la extracción
de agua dulce Ujú, en agua de mar, sí. pero pues no lo quieren utilizar porque es muy costoso, dicen, pero Mm, sí hay varios métodos para eso. ok, vale. Sí, entonces sí hay varios métodos eficaces, según dice Esteban, pero pues, como dice él, son costosos, entonces es un poco complicado el costo-beneficio, ¿cierto? Bueno, entonces hablando de este 3%, tenemos varios tipos de agua dulce. Tenemos el porcentaje más alto, que es el 69%, se encuentra en los glaciales o los glaciares del mundo, ¿sí? Y pues es importante recalcar que los glaciares del mundo se están perdiendo por esto que ya les había mencionado, que es el calentamiento global. Debido al calentamiento global se están derritiendo todos estos glaciales, los polos, nuestros glaciales como el Nevado del Ruiz, se están derritiendo y pues este 69% se está perdiendo, ¿sí? Eh, un 30% lo tenemos en las aguas subterráneas. Bien saben, los que vieron climatología conmigo, que el agua tiene varios procesos cuando llega al suelo. Se percola, se infiltra y sufre escorrentía, ¿cierto? Al percolarse o al infiltrarse en el suelo, se hace disponible en el suelo formando cuerpos de agua subterráneos, ¿sí? Y tenemos otros tipos de agua dulce, ¿sí? Que vienen a ser en su distribución un porcentaje mayor está distribuido entre el permafrost y los lagos y pantanos, ¿sí? El permafrost es toda esta agua congelada que se encuentra por debajo del suelo. Por ejemplo, en estos ecosistemas de tipo tundra o taiga, que son ecosistemas que están muy al norte eh, de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, que son ecosistemas, no sé, de tipo Alaska, supongo que ustedes han visto documentales de Alaska, y Canadá, que son lugares muy fríos y tienen estos ecosistemas. Al llover o al caer agua al suelo, eh, va a congelarse pues por las bajas temperaturas y esta agua se queda allí pues hasta que llegue un punto en que se descongele y pues pueda o emerger o continuar bajando para conformar cuerpos de agua subterránea, ¿sí? Eso para el permafrost. Los lagos y pantanos pues bien los conocen, todos estos humedales, todos estos ecosistemas acuáticos de tipo dulce, ¿sí? Continuamos con el suelo edáfico, que en el momento no me acuerdo cuál es el suelo edáfico. Si alguno de ustedes me quiere ayudar, les agradecería. Tenemos el agua dulce dispuesta en la atmósfera, es decir, esta agua que ha sido evaporada y que en algún momento caerá a manera de lluvia. Y como el porcentaje más pequeñito, pues tenemos dentro de esta agua de la atmósfera, el porcentaje más pequeñito va a ser parte de los ríos, ¿sí? Cuando llueve, pues cae y pues cae dentro de los ríos o cae al suelo y por escorrentía el agua llega a los cuerpos de los ríos, ¿sí? Entonces es importante mencionar que los ríos son la fuente más pequeña de agua y los estamos contaminando mucho. Entonces, si se nos acaba el agua, ya saben que no hay vida, no podemos hidratarnos, no podemos saciarnos, además que no solo nosotros, sino que los demás animales que dependen del agua. ¿Listo? Bueno, eso pues importantísimo para la hidrosfera. En cuanto a la litosfera, pues podemos hablar que es la parte más externa de nuestro planeta Tierra, em, que no es ni agua ni gas, ¿sí? Por decirlo así. Es esta partecita, esta parte más externa que está por encima de la corteza terrestre, ¿sí? Y pues esta litosfera va a ser parte de la geósfera. La geósfera son todas estas capas, ¿sí? Pero la litosfera va a ser la capa más externa. Toda la Tierra, es decir, quiten todos los océanos y todo el agua de la Tierra y esa va a ser toda la litosfera, ¿sí? Y pues va a constituir el suelo de los continentes y los sedimentos de los cuerpos de agua. Por eso les decía, imagínense que se acaba toda el agua de los océanos y de los ríos y pantanos y todo eso va a ser la litosfera, es decir, toda la tierra de nuestro planeta Tierra. Eh, y pues además es la zona de transición. ¿Mande? Por favor, apaguen los micrófonos, chicos.
la zona de transición entre la corteza geológica, es decir, toda la geósfera y la hidrósfera, ¿sí? Además de la atmósfera, es como la capa, ¿cierto? Que interactúa con todos estos componentes. Está en contacto con la atmósfera, está en contacto con la hidrósfera y además está en contacto con la geósfera, ¿sí? Y pues esta litosfera es la más importante o de las más importantes porque es el espacio vital para todas las comunidades, ¿sí? Pues esto porque uno hace como de soporte para los cuerpos de agua y en los cuerpos de agua pues se van a formar diferentes ecosistemas. Dos, porque dentro de la litosfera también pues emergida, los cuerpos de tierra emergidos, también van a formar ecosistemas terrestres. Y tres, porque en el aire, a pesar de que hay muchos organismos que vuelan y todo esto, no permanecen únicamente en la atmósfera. Interactúan entre la atmósfera y la litosfera, ¿sí? Entonces, por esto, la litosfera es de los espacios más importantes en cuanto a ser un espacio vital. La relación de todos estos, ¿cierto? Pues va a conllevar a que se forme vida en la Tierra, ¿sí? Y pues, bueno, acá me olvidé mencionarles que la geósfera pues va a estar compuesta por la capa más externa que es la corteza, que va de los 5 a los 50 kilómetros de espesor, ¿sí? Es la capa pues más externa, la que podemos nosotros plantar, en la que no sé, se cavan y se encuentran las minas o se ponen las bases de cierta construcción, ¿sí? Tenemos pues el manto superior, ¿sí? Que va entre los 360 y los 405 kilómetros de profundidad. Entonces tenemos esta capa más amarillita. Tenemos una zona de transición que está a los 250 kilómetros de profundidad, es decir, una zona de transición entre el manto superior y el manto inferior, ¿sí? El cual pues ya se encuentra a 2230 kilómetros de profundidad, que vean que es uno de los más grandes. Tenemos el núcleo exterior, que ya se encuentra a 2260 kilómetros de profundidad, y tenemos el núcleo interno, ¿sí? Que ya se encuentra a los 1220 kilómetros de profundidad. Bueno, yo creo que este dato está mal. Deberían ser los 6370 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, estos son los componentes de la Tierra que pues ayudan y dan paso a la formación de ecosistemas. Además, pues recuerden que pues de acá del centro del núcleo de la Tierra, pues digamos, se conforman todos estos volcanes, ¿cierto? Que sale toda esta lava hacia el exterior por medio de los volcanes, ¿sí? Y además de que todos estos componentes de la geósfera ayudan a lo que es el movimiento de placas tectónicas, ¿sí? Yo supongo que ustedes ven algo de eso en suelos, entonces pues no, en eso no vamos a ahondar. Bueno, ahora sí, pues les paso a hablar del equilibrio ecológico de los nutrientes, ¿sí? Y los nutrientes, pues como ustedes ya podrán entender, son los elementos más importantes para nosotros, ¿sí? Pues porque nos ayudan a nuestra salud, a mejorar nuestra salud. Cada rato escuchamos en la televisión que el nutriente es rico en potasio, es rico en fósforo, es rico en calcio, ¿cierto? Nosotros como seres vivientes necesitamos de ciertos nutrientes para que nuestro cuerpo realice las funciones debidas para que podamos vivir y tener buena salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que las mamás les han dicho, mijo, cómase el pescado que es rico en fósforo, ¿sí? Mijo, cómase la zanahoria que es rica en, no sé, creo que es vitamina C, si no estoy mal, o la naranja, vitamina C, que pues todas estas vitaminas son compuestos químicos que pues vienen hechos a partir de los diferentes nutrientes que pues tenemos en nuestro planeta, ¿sí? Y los nutrientes, pues como ya lo dice acá, son sustancias químicas esenciales para el funcionamiento de toda la vida, ¿cierto? Y pues estas sustancias químicas se van a llamar nutrientes. Los nutrientes pueden ser de tipo terrestre o de tipo marino. En sí, pues mantienen como en una interacción entre la tierra y el agua y los seres vivos, ¿cierto? Y en su ciclaje experimentan gran cantidad de transformaciones. Pasan de sólido a líquido a gaseoso, se sedimentan, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y esto pues es dado pues gracias a la interacción con nosotros los seres vivos, ¿sí? Además, pues tenemos la disponibilidad de los nutrientes, pues depende de su forma, de su cantidad, pues para ser usados, ¿sí? Que pues va a estar determinado por los procesos que van a ser no acumulativos y con etapas sucesivas que se conocen los ciclos de los nutrientes o ciclos biogeoquímicos. Es decir, que van a suceder, la disponibilidad de los nutrientes va a ir cambiando, ya sea en el suelo, en el agua, en el aire, en nosotros, de acuerdo a cantidad, esto debido a su ciclaje y a la disposición de ellos en nuestro planeta Tierra. ¿Listo, chicos? Entonces nos vamos a desconectar, que nos queda un minutico y volvemos y nos conectamos, ¿vale?